Hola, muy buenas noches para todos, un abrazo muy especial y con un tema hoy que sin duda yo creo que va a ser muy interesante porque nos vamos a dar cuenta de qué tantas cosas estamos arrastrando continuamente sin que nos demos cuenta y de qué tanto estamos viviendo continuamente nosotros sin que nuestro consciente esté presente en un momento determinado. Así que los invito a que nos gocemos este live, además con un invitado de lujo, el doctor Calixto Herrera, que ya casi debe estar por aquí apareciendo a saludarnos. Así que estamos muy felices de poder compartir esta impresionante información. Emociones y creencias limitantes que pueden venir desde el embarazo, desde el vientre. Entonces vamos a ver qué cosas tan especiales van a ocurrir en este proceso y yo creo que aquí vamos a darnos cuenta de que realmente hay cosas por explorar. Bueno, Calixto debe estar por allí. Recuerda enviarme la solicitud para que podamos entrar fácilmente en este proceso. Vamos a ver si aparece por aquí. Todavía no ha aparecido, a menos que me estés hablando de otro contacto. Así que házmelo saber, ¿sí? Y si no, yo le voy a enviar ya mismo la invitación a Calixto para que nos conectemos, ¿ok? Vamos a ver, ¿sí? Eso es. Creo que ya vamos a conectar con el doctor Calixto. Vamos a ver. Un segundito, por favor. Calixto. Vamos a ver si nos recibe ese mensaje. Estamos atentos. Denme un segundito más que ya. ¡Ay, sí! Ya llegó. Calixto. Estamos atentos. Aló, Calixto. Bueno, mientras tanto vamos viendo los diplomas. Aló. Calixto, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Hola. Voltea tu cámara porque se están viendo son los diplomas. Hola, no te escucho. Voltea tu cámara porque creo que estás con la cámara al frente y entonces estás mostrándome tus diplomas, que todos son muy bonitos y de esos hablaremos luego. Estamos ahora sí. ¿Sí? ¿Me estás oyendo? Ay, sí. No. Ahí la volviste a voltear. Ay, sí. Calixto Herrera. Ahora sí, ¿me escuchas? Ahora sí te escucho. Yo te escucho perfectamente. Pero no te estoy escuchando yo, no sé, el audífono no me está Quita el audífono, funcionando. Quita el audífono de tu celular para que nos podamos escuchar. Retire el audífono y A ver, espérame un segundito. Eso. ¿Ahí lo escuchas? Yo lo estoy escuchando muy bien. Lo tengo al tope, pero yo no te escucho bien. ¿Qué vaina? Quita el audífono de tu celular y simplemente nos escuchamos a través del propio celular. ¿Listo? Entonces póngame el celular suyo. Espérate un segundito que estos audífonos me están dando problemas. Aló. Es que es mejor que te quites los audífonos porque si no nos hace eco. Aló, ¿me escuchas? Yo te escucho. Listo. Entonces voy a dejarlo ahí. Pero entonces, Ahí. ¿por qué? No lo oigo en mi celular, es lo raro. Espérate, yo cancelo esto aquí. ¿Será que hay que ponerle volumen al celular? Bien, ya. Bueno, Lo tengo al máximo. significa que ya me oíste porque me respondiste. Ahora sí. Sí, te escucho perfecto. Muy bien, bueno, entonces vamos a hacerlo así. Bueno, ¿cómo vas, hombre Calixto? Qué rico saludarte. Voy a quitar los comentarios un momentico para que nos podamos ver las caras bien. ¿Y cómo vas? Pues mi querido Alejandro, infinitamente agradecido contigo, tú que eres el máster de estos en vivo y de todas estas cosas. Yo soy un neófito, te doy infinitas gracias a ti por permitirme expresar y comentar estas experiencias que de común acuerdo pues hemos decidido transmitir y llevar estas experiencias, este conocimiento a toda la gente que te sigue y que también nos sigue a nosotros. Infinitas gracias a todos ellos por tomarse el tiempo de escucharnos a nosotros. Por supuesto, y
desde que publicamos la invitación, Calisto, no te imaginas la cantidad de comentarios que yo vengo recibiendo, porque me dicen, es que eso que planteaste, los bloqueos, esto de por qué no avanzo, si definitivamente tengo todos los recursos y he trabajado en ello, por qué sigo apostándole a los mismos patrones, etcétera, etcétera. Entonces la gente se identifica con eso y se va dando cuenta, es que esto es lo que me ocurre a mí en el día a día, y por eso vamos a ir hablando de ese tema, emociones y creencias limitantes desde el vientre. Entonces, esa, Calixto, es una de las preguntas más frecuentes que escuchamos en nuestra consulta. ¿Por qué no progreso a pesar de que tengo el conocimiento, los recursos, a lo mejor los grupos de trabajo adecuados? ¿Por qué no progreso? ¿Y eso qué podría tener que ver con ese diálogo con el subconsciente que hemos aplazado? Pues mira, primero que todo hablemos de qué son las creencias limitantes. Son esos pensamientos intrusivos, repetitivos, ilógicos e irracionales, en los cuales una persona que lo tiene todo para disfrutarlo, para vivirlo y que además lo está experimentando, oye como una vocecita por allá en un momento y dice, no, no es suficiente, no eres suficiente, eso lo podría hacer cualquier persona, no eres bueno, eres fea, eres feo. Eso lo podría hacer cualquier persona, me defraudas. Y cantidad son como etiquetas, ¿no? Que vienen y aparecen de una forma u otra, aún en momentos estelares en los cuales esa persona tiene un gran triunfo, en el fondo siente un vacío y dice, no merezco esto, no sé por qué, pues no sé, y se esconde y se aísla, y gana un premio Nobel, por ejemplo, o le van a hacer un reconocimiento y se pierde, como le sucedió al que descubrió el bosón de Higgs, el que lo postuló, y que luego el tipo se perdió, no quería saber nada de eso, y que nadie lo felicitara, ni reconocimiento, ni merecimiento, porque quizá en el fondo había esa huella de no merecimiento, de no ser suficiente, y un tipo tan brillante puede tener esas limitaciones y quiere estar aislado, que nadie lo mire, no hacerse reconocer, no poner su voz en alto, etcétera. Entonces se aísla o se hace invisible y algunos se victimizan, otros simplemente dejan pasar la vida y se van perdiendo las oportunidades, ¿no? Entonces ese síndrome del impostor en un momento determinado se puede deber a que haya creencias limitantes del pasado, pero a veces que incluso no es de nuestro propio pasado, sino de quienes nos anteceden, ¿no? Así es. Que eso para mí ha sido lo más teso de aceptar, pero desde el punto de vista de la epigenética, que es esa ciencia que estudia cómo un mismo segmento de DNA o gen puede ser reprimido o activado o transformado para que produzca o no una proteína, etcétera, y eso tiene implicaciones desde el cerebro, el sistema inmune, nuestro sistema neuroendocrino, etcétera. Entonces, la epigenética viene a explicar gran parte de ese comportamiento, más no todo, ¿no? Entonces sabemos que las ratas que se estresa su madre durante ese proceso del embarazo o del último mes del parto, etcétera, ese rasgo de ratas estresadas que no se comportan como las otras porque no lamen ni acicalan a su camada, se comparte hasta la tercera generación. Como la gente que vivió y tuvo hijos después de Auschwitz, del holocausto nazi, tuvo problemas de comportamiento, la desnutrición, luego tuvieron problemas de bulimia, etcétera, que fue significativamente más que en otras personas. Cuando hay épocas de pandemia, etcétera, ya estamos comenzando a ver esas primeras generaciones y tienen rasgos que los han impactado. Entonces ya tenemos herramientas, ¿sí? Porque la neurociencia, la neuroquímica nos ha mostrado cómo el cerebro se impregna tanto de la parte emocional de la madre, que se traduce en neuroquímica, ¿sí? En hormonas que hay y que están viajando y que pasan a través de la placenta, como por ejemplo, a pesar de que la naturaleza nos ha dotado de mecanismos para bloquear el cortisol, tiene unas enzimas que llaman hidrolasas en la placenta, pues llega un momento en que se supera el nivel de las hidrolasas, pasa, impregna el hipocampo, una zona del cerebro donde hay memoria, donde se elabora mucho la memoria, y ese aumento
aumento de receptores del cortisol significativamente se ha encontrado cuando se hace comparación. Espérame, vamos a hacer una traducción aquí un poquitico, Calixto, porque a ver, primero contémosle a la gente cómo un inmunólogo, un médico inmunólogo, también especialista en alergias, de un momento a otro nos viene a hablar de estas cosas cuando uno dice, no, pues se encarga de mandar medicamentos para corregir esa respuesta inmunológica y no más, pero este hombre empieza a hablarnos del subconsciente, de hipnosis, de regresiones, de cosas que ocurren en tiempos pasados y cómo eso se combina en la ciencia. Eso por un lado. Pero por otro lado, estás hablando de la epigenética, traduzcámosle un poquitico a la gente, es aquello que está por encima de los genes. No estamos determinados solamente por la cantidad de genes y la calidad de genes que tengamos, sino de si se activan o no esos genes, y de eso depende en gran parte que nosotros podamos movernos, digamos que con facilidad dentro de una misión de vida que hemos elegido. Entonces, ¿qué tal si explicamos primero esa primera partecita, Calixto, de cómo este inmunólogo medio loquito que yo conozco desde hace un buen rato, Loco y medio. loco y medio más bien, sí, está metido en estas cosas y nos habla de memorias y nos habla de hipocampo y de recuerdos y del síndrome del impostor? ¿Cómo es eso? Pues mira, es una tendencia filosófica que siempre ha existido en mí, de ir como a la verdad última de las cosas, trascender más allá y buscar cómo son las cosas. En un principio, pues la medicina, pues yo quería buscar el origen de las enfermedades. Segundo, dije, la inmunología es lo que puede explicar todas estas cosas, enfermedades esenciales, etcétera, que llamamos porque no conocíamos su origen. Y entonces me puse a estudiar inmunología, dentro de la inmunología, la biología molecular, porque yo quería saber cómo era que Dios hacía las cosas, ¿sí? Cómo era que ese proceso comenzaba allí. Y como lo he dicho en otras ocasiones, pues en ese entonces apenas eran como 10 o 12 proteínas, y ahora hay como casi 1000 que se armen de forma secuencial, perfecta, justa y exacta para que salga un personaje como tú o como yo, como todos los que nos están encontrando, escuchando. Que haya 15.000 genes para 350.000 proteínas, que la probabilidad estadística de que una de esas enzimas, por ejemplo, de las 300 y pico que tenemos, se ordene secuencialmente por azar, es de 1 por 10 a la menos 50 y menos 83. Entonces, ni la estadística, ni la física que conocía, ni las leyes de la química, ni la genética me explicaban que eso pudiera armarse perfecta y secuencialmente. No era posible para mí. Entonces, ahí fue cuando dije una frase que Dios es la totalidad de la energía del universo, pero con conciencia. Había una conciencia ahí que ordenaba todo eso, desde el electrón, desde la molécula, el átomo, lo que fuera. Ahí había algo distinto. Mejor dicho, todas esas moléculas están regidas por una conciencia mayor, de la cual somos hijos, digámoslo de esta manera, y obviamente esa conciencia mayor se está reflejando a través de, ¿qué tal si les llamamos escritos a nivel del ADN? Y obviamente de unos caracteres que componen esos escritos, pero uno descifra la manera en que va a leer esos escritos, o por lo menos en los que los va a expresar. Entonces, cuando la epigenética surge, nos damos cuenta, un momentico, esto no era simplemente de que estaba inscrito en unos aminoácidos esenciales que nos recordaron por allá que la citosina, la guanina, la timina, todas esas cosas, sino que además hay factores externos que explican eso, pero resulta que esos factores externos pueden venir inclusive desde el vientre. Cuando tú me dices, es que un momentico, es que no me considero suficiente, es que no estoy preparado, es que no me lo merezco, es muy factible que a lo mejor durante el embarazo se hayan repetido expresiones como estas y que ese bebé que estaba en el vientre captara una información, así no entendiera un lenguaje específico. Exactamente. Entonces, ¿con qué va unido esto con lo que yo comencé a estudiar? Cuando tú te encuentras después de estudiar mucha inmunología y saber muchas citoquinas, genética y cosas, y te paras frente a un paciente y eso no te sirve para un carajo, porque tenés un paciente con un síndrome, una vaina que no encaja en nada, entonces comencé a interesarme, aquí hay algo más.
y ese sentimiento humano mío me hizo acercarme a los pacientes y ver un poquito más allá del hemograma, de las inmunoglobulinas, etcétera, y comencé a ver el ser humano. Y allí comencé a encontrar asociaciones que luego, pues la psiquiatría las ha descrito, la OMS dice que el 84%, pero en realidad es por el 94% de las enfermedades tienen un origen psicosomático. Y vi luego cómo un pensamiento modifica un gen, ¿sí? Uno no, o varios. Entonces, todo eso comenzó a tener sentido y comencé a integrar la parte espiritual, mental, emocional, con la inmunología, con la física, con la parte espiritual, y cómo todo eso redundaba en que nosotros tuviéramos esta cantidad, este caleidoscopio de personalidades, de situaciones, y cómo eso incidía en lo que se llama la red psico-neuro-inmunoendocrina, o sea, la mente, el sistema nervioso, el sistema inmune y todos los órganos endocrinos, o sea, cómo un pensamiento modificaba todo nuestro entorno, ¿sí? Y Ahí nuestra forma de dijiste vivir. dos cosas potentísimas. Una, 90-95% de la información está a nivel subconsciente y eso ya es muy significativo. Uno si es un buen apostador le apuesta a 95 posibilidades en vez de a 5, ¿sí? Entonces eso significa tenemos que volver a dialogar con el subconsciente y volver a entender que ese diálogo que habíamos aplazado con ese subconsciente nos estaba esperando para tratar de aclarar muchas cosas que se quedaron en el tintero. Y por eso bien vale la pena establecer mecanismos para hablar con el subconsciente y por supuesto de eso vamos a hablar enseguida. Pero además dijiste otra cosa fundamental. Un pensamiento o una forma de pensar puede modificar un gen. Puede modificar una cosa que para nosotros en ciencia hasta hace 40 años era absolutamente inmodificable. ¿Sí? Estamos. Así es. A mí me parece que son dos verdades importantísimas que la gente tiene que entender en este momento. Entonces, vayámonos a esa primera verdad. Si el 95% está a nivel subconsciente, ¿cómo establecer ese diálogo con el subconsciente para tratar de identificar bloqueos, barreras, cosas que no nos permitieron avanzar y que, como te dije, ¿y por qué si tengo todas las facilidades no avanzo? Entonces, mira, tenemos que hablar primero, entonces, definir un poco lo que es el subconsciente. El subconsciente es esa parte de nosotros que se asemeja más al alma, ¿sí? Por eso Erickson decía que había que confiar en el subconsciente porque había una divinidad dentro de eso. Entonces, allí está todos nuestros programas, nuestros rayones, nuestra sabiduría, la sabiduría de nuestro cuerpo, que es la que hace que si yo me corté aquí, eso se cicatrice y que yo tenga que estar pensando qué Claro. moléculas se van a unir, qué leucocitos van a llegar allá y todos esos mecanismos de reparación. Esa sabiduría que maneja la respiración, el ritmo cardíaco, el ritmo intestinal, la secreción de hormonas, los ciclos circadianos, y en la que está guardada toda tu memoria, ¿sí? De esta, y vamos a decirlo abiertamente, de otras vidas materiales también. Entonces, todo eso está, eso es como si fuera el disco duro. Entonces, nosotros, si tenemos un programa de computador, vamos a asimilarlo así, bajo un programa externo, empieza a fallar y ese programa dice, no, es que el programa quedó mal instalado, y usted vuelve a instalar el programa y sigue fallando. Pero viene alguien más sabio y dice, no, es que eso está es en el disco duro, doctor. No está en este programa superficial, sino que está, hay unos Mucho más archivos profundo. corruptos en este disco duro, y es por eso que usted hace todos los ejercicios, se para en la cabeza, hace yoga, constelaciones familiares, Psyche, meditación, yo hago ayunos, yo hago de todo, pero el empeño me dura 2 o 3 meses y páquete. Y vuelvo y Vuelvo y vuelvo. fumo, vuelvo y como, me vuelvo irascible, impaciente, etcétera, etcétera. Entonces, hay una información allá en ese disco duro que por más que esta mente consciente, que es el 5%, esa otra vuelve y sale y toma el dominio, ¿sí? Entonces, ¿dónde se forma eso? Comienza a formarse desde el momento de la concepción. Esto para mí, créame que fue como una cachetada y me tuve que volver a levantar, me volvieron a cachetear porque yo era el primero que decía, no me digan pendejadas. ¿Cómo va a haber memoria si es que el cerebro solo a partir de la sexta o novena semana hay una notocorda y una
un remedio de cerebro, ¿cómo va a haber mente para guardar esa memoria y recordar y revivir y que eso lo impacte? Eso son pamplinas, son pendejadas, Claro, ¿sí? y que lo diga alguien que está impregnado de conocimientos y ciencia dura, que lo confronten de esa manera, ya me Claro. imagino, eso es Entonces, lo que tuvo tenga que y haber sido, tenga. eso es lo que tuvo que haber Entonces, sido, es muy divertido. desaprender lo que te han Claro, enseñado tus maestros y tus claro, profesores y claro, abrirte a un nuevo conocimiento significó un esfuerzo, sobre claro. digo, importante. Pero ahí comencé a encontrar respuestas, ¿sí? Del porqué de esas enfermedades que yo veo y que consideramos psicosomáticas, y la alergia es una de las más grandes de ellas, y a los médicos se nos ha olvidado eso, ¿sí? Es decir, una Entonces, alergia no necesariamente es una loratadina, sino que también hay que buscar un trasfondo emocional o vivencial que haya quedado allí registrado y que por supuesto en un momento diga, un momentico que aquí estoy y estoy reclamando su atención y aquí tengo otro mensaje, ¿no? exacto. Y como decíamos en la introducción de este vivo que hemos hecho, es que es diferente. Conciencia es algo que no se ha logrado definir muy bien. ¿Sí? Se han sentado los científicos, filósofos, antropólogos y no han podido definir dónde está la conciencia ni qué es en definitiva la conciencia. En términos más pragmáticos, conciencia es darse cuenta de los hechos, de las cosas y de uno mismo. Eso es lo que menos veces nos damos Así cuenta de nosotros mismos. es, así es. Entonces, eh, distinto a mente y distinto a cerebro, allí desde el momento de esa concepción hay una conciencia que vive, siente, experimenta, pero que llega de cierta forma, cuando ingresa allí eso, es como si se le borrara el cassette de esa parte divina de donde viene y de lo que es, en realidad. Un momentico aquí, Calixto, que eso me parece también muy interesante. Es que va soltando una cantidad de perlitas y vos te vas pasando ahí como si nada, pero esto es demasiado importante. A ver, primero estás diciendo e hiciste un símil con el computador. Yo te voy a retomar ese ejemplo del símil y entonces si dijimos un pensamiento modifica un gen, eso significa que si tú logras encontrar una técnica para reprogramar tus pensamientos, y eso tiene que ver mucho con PNL, tiene que ver mucho con hipnosis, tiene que ver mucho con procesos de meditación, relajación y demás. Eso significa que si logramos reprogramar ese tipo de pensamientos, es muy factible que ese gen que está dando origen a una enfermedad determinada se pueda también reprogramar y entonces es como quien dice, borrón y cuenta nueva, empecemos desde el principio, papito. De cierta forma sí, pero no es un hecho sine qua non, o sea, no es como una regla, porque lo que he entendido después de este trasegar es que la mayoría de nuestras enfermedades son metáforas, proyecciones o aprendizajes espirituales propios de tu familia, de la sociedad y de los médicos, Me ¿sí? encanta eso, aprendizajes Detrás espirituales. de toda enfermedad lo que hay es eso, ¿no? Sí. Es esa manifestación, es esa proyección de eso que no he podido vivir en amor. Me Bueno, explico. Nada más hoy veía una paciente con le tengo con un anticuerpo monoclonal y que es lo de última generación, y entonces, porque tenía una poliposis nasal. Poliposis son como unas carnosidades que se forman adentro de la nariz, de los cornetes, un asma, bueno, y no respondía a nada, y una energía de tragedia, de dolor, de tristeza en ella. Y hoy llegó y la vi yo, ¿y esta qué le pasó? Porque su energía distinta, ¿no? Era como si hubiera florecido. Y entonces no la veía hacía 4 meses. Y entonces digo, bueno, mi amor, y cuéntame qué te pasó. No, pues me estaba aplicando el Dopilumab, pero el último mes, doctor, me dieron 2 crisis, me dio una virosis. ¿Y qué te pasó, mi amor, para que si venías también vuelve y te dio eso? Me dijo, doctor, fue que me separé, por fin me separé. Y ahí sí me echó el rollo de todo lo que le había pasado en los últimos 10 años, cómo vivía viviendo horrible. ¿Y saben cuál era la metáfora en su nariz y en sus pólipos? Las claro. lágrimas que no había derramado de ese proceso doloroso y triste que había vivido durante 10 años, que por su hijo no había tomado las decisiones, y mentira, era la excusa de su ego, porque su miedo a la soledad y la desconfianza que tenía de sí misma de ser capaz y de poder vivir sola, no la Eso dejaban. significa
Y Significa que hay ácaros de unos 70, ¿no? sí, sí, así es. Y ese ambiente que había malsano, peligroso, triste, doloroso, en el cual ella no quería vivir, la metáfora fue de su sistema tapar su nariz Claro. para que no lo respirara. Y esto es un patrón que he venido encontrando en mis pacientes bajo hipnosis. No es el único, ¿sí? Pero sí se repite muy frecuentemente. Entonces, mira, la metáfora, la proyección y el aprendizaje espiritual Qué que había bien. detrás de eso. Qué bonita esa Que llamamos. historia, hombre. Qué bonita esa historia porque yo sé que es la de muchos. A veces las alergias, a veces muchas enfermedades que consideramos autoinmunes, es decir, en las que el cuerpo aparentemente se equivoca y ataca una parte específica del cuerpo, produciendo una serie de signos o síntomas, muchas veces tienen un trasfondo que va mucho más allá de las moléculas, porque las moléculas tienen conciencia y esa conciencia de esas moléculas es como si cada una de nuestras células fuera una especie de cerebro periférico que está captando una información desde un cerebro central y que va a producir simplemente la ejecución de algo que el subconsciente le está contando. Así que esto a mí me parece fascinante, hombre Calixto, porque yo creo que estamos encontrando raíces de muchas cosas. Si me lo permites, voy a contarte una historia que me ocurrió hoy también, porque creo que eso nos da pie para seguir avanzando en el tema. Y es una paciente que consulta la primera vez porque tiene un bloqueo muy grande con el dinero. Ella decía, es que yo no entiendo, yo recibo y recibo dinero, pero nunca veo mi plata. Es como si no me rindiera, como si yo tuviera un conflicto en la manera en cómo me relaciono con el dinero y a pesar de que me llegue en abundancia a sí mismo se va y no sé qué es lo que me está pasando. Y de pronto me dice, hoy esto ha mejorado notoriamente y no se le olvide, doctor, que yo tengo fobia a los pájaros. A mí, yo veo un pájaro y me pego el susto del mundo. Si yo los veo por ahí volando afuera, listo. Pero si están ahí cerquita o enjaulados, vean, ni riesgo, yo me empanico por completo. Entonces empezamos a hacer una especie como de, llamémoslo así, de regresión, de irla llevando en un momento de relajación profunda, a visualizar el momento en que ella identifica como el inicio de esa fobia a los pájaros y ella me dice, yo lo único que recuerdo es que mi hermana me empujó y yo caí en un solar y yo me asusté muchísimo porque en ese momento hubo con unas gallinas ahí que volaron y se asustaron y se pararon sobre mí y eso quedó ahí. Entonces la vamos llevando y le vamos explicando a ese subconsciente cómo el temor realmente no es a los pájaros, sino al susto tan tremendo que ella tuvo cuando su hermana la empujó en cualquier maldad de niños y entonces cae allá, pero ella a través de su subconsciente relaciona lo que está viviendo con esto de los pájaros. Entonces es muy especial porque uno puede llevar a que se vaya construyendo una historia a través de eso y decirle a esta paciente, mira, vas a visualizar como si cayeras ahí con los pájaros, pero ese pajarito antes se acerca y está muy asustado el propio pajarito porque a ella a lo mejor también al pajarito lo lanzó la mamá desde el nido e igual se asustó y entonces encontró una compinche, alguien que también la tiran y qué bueno, entonces mira a ese pajarito y sonríele y píntale dientes si es preciso, es decir, una escena absolutamente ridiculizante, pero hilarante, es decir, risible, y entonces ella empieza a sacudirse y de pronto se empieza a calmar, a calmar y a calmar. Le digo, ahora visualiza que ese pajarito está ahí en tu mano y que va, ojo, a volar libremente y a expresarse libremente como tú lo vas a hacer y vas a extender tus alas. Hasta ahí todo perfecto, ella entiende la metáfora, se relaja muchísimo y después me empieza a hablar de su hija. Es que mi hija tenemos una relación un poquito difícil porque, bueno, ella, yo pensé que era una niña, pero resulta que esa niña tiene 32 años y me dice, sí, pero yo no me atrevo a soltarla, doctor. Y te estás dando cuenta que es la figura del pajarito encarcelado porque lo estás sobreprotegiendo y es el momento en que abras esa cárcel que significa la jaula en la que la estás metiendo para que ella también vuele y tú también puedas volar y las dos puedan volar libremente. Es muy bonita esa metáfora porque entonces nos damos cuenta de que podemos reconstruir una historia a través de esto. Entonces, ahí te dejo esa historia para que nos peguemos de cómo funciona ese subconsciente. No sé por qué, Calisto, pero te estoy viendo supremamente borroso.
Sí, La imagen se dañó mucho ahí, ¿qué pasa? eh, pero bueno, yo creo que si te acercas un poquitico más, yo creo que ahí te vamos a ver mucho mejor, porque es como si estuvieras muy pixelado, Yo creo que el internet está funcionando un poco lento defectuoso. aquí. Pero bueno, te estamos oyendo, que es lo importante. Entonces Entonces, sigamos mira, con eso. reorganicemos un poquito porque nos engolosinamos hablando y busquemos entonces qué pasa en el útero con ese cerebro y con esa conciencia que hay ahí, que está impregnada, pues tiene todavía esa esencia divina, pero ya viene a vivir este plano material. O sea, se va formando el ego. El ego es el personaje, el ser que desde el útero, sí, está pixelada la imagen, que desde el útero se va formando, ¿sí? Y lo impregnan y lo impactan todos los sentimientos y emociones que vive esa madre y ese padre. Porque él empieza a ser parte de lo que se llama ese inconsciente colectivo familiar, Eso ¿no? es. Ese núcleo familiar. Entonces, esa persona, esa conciencia ahí puede sentir a su papá, a su mamá, a sus hermanos, todas las tragedias y las cosas que estén pasando. Uno cree que ese muñequito que está allá es una cosita de plastilina y que no siente ni percibe nada. Más equivocados estábamos que un chucho, ¿sí? Ujú. Esa conciencia está viviendo todo eso. Entonces, partamos de esta base, por ejemplo, 50% de los embarazos no son deseados ni programados. Epa. Entonces, ese personaje que entra ahí, cuyo aprendizaje espiritual por lo general es vivir el proceso de rechazo, ¿para qué? Para aceptarse, para amarse, para reconocerse, para valorarse, para entender que Él es la fuente del amor. Viene en medio de un par de seres que le permiten ser su hijo y ellos son espejos en los cuales se van a mirar. Entonces yo le voy a decir, mira, yo tengo esta misma huella de soledad, de rechazo y de abandono. ¿Tú quieres vivir lo mismo que yo o quieres decir, no, esto de mi papá no me gusta? Esta violencia de mi padre no la quiero para mí. Esta irresponsabilidad de mi mamá no la quiero para mí. Esta cantaleta permanente, esta rabia, esta ira, estos nervios de mi mamá no los quiero para mí. Pero ¿qué hace el ego? Luego empieza a bolear dedo, a juzgar y a culpar y a victimizarse. Un dedo apunta hacia ese ser, tres hacia uno y uno hacia el universo que sabe para qué escogiste ese personaje. La lógica espiritual no es lo mismo que la lógica Claro. material. La lógica espiritual es lo que entiende, lo que evolucione, lo que aprendas, qué es lo que necesitabas aprender y para eso escogiste ese papá, esa mamá, esos hermanos, ese violador, ese asesino de tu hermano, de tu papá, de tu mamá, de ti mismo, lo que sea. Todo hay, de cierta forma, cierto determinismo de aquello que sea parte de tu aprendizaje espiritual. Eso fue lo único que me reconcilió con Dios y con la justicia divina, porque la huella de injusticia mía no me permitía en mi cerebro, en mi conciencia, en mi corazón, entender cómo sucedía lo que sucede en el día a día. Qué bien. Cuando entendí parte de ese libre albedrío, de ese aprendizaje espiritual, ahí sí me empezó a cuadrar la cosa. Pero entonces, en ese momento, entonces te voy a hacer una sugerencia, a ver si de pronto aclaramos un poquito tu imagen. ¿Qué tal si apagas la luz circular que tienes ahí? Porque se ve reflejada en la imagen. Intenta ver si de pronto, si la apagas, quítala, apágala. Eso, yo creo que ¿Es te voy mejor? mucho mejor así, Sí. mucho mejor. Bueno, Sí, perfecto. sí. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que detrás de todo esto, Calixto, contamos historias y listo, esto está muy bonito, nos damos cuenta, ojo, porque esto puede venir desde allá, desde el vientre. Pues pucha, maravilloso, pero eso a veces es como el neurólogo que sabe que el problema está en el núcleo ventropostero lateral del tálamo, pero no puede acceder hasta allá. Aquí tenemos una ventaja y es que podemos acceder a ese subconsciente. La pregunta es, ¿cómo hacerlo, Calixto? Entonces, existen muchas formas, ¿sí? Desde las meditaciones profundas que requieren un entrenamiento, desde formas como la PNL, Psyche, la respiración holotrópica, otros lo hacen bajo estímulos químicos, yaque, etcétera, pero si eso no está dirigido, también eso está como en un viaje psicodélico y no siempre se obtiene esto. Entonces, de todo lo que yo he estudiado y en todo lo que he participado, encontré que la hipnosis clínica era el método más expedito, ¿sí? Directo, donde te responde la persona, donde tú intervienes
y es la misma persona la que te dice su proceso, ¿sí? La forma más, como te dijera yo, directa de entrar a esa mente subconsciente, que es en la cual está el 95% de nuestro proceder, ¿sí? Entonces, esto para mí, gracias a nuestro gran maestro y mentor y amigo Luis Barboto, él fue el que me inició en todo este cuento. Y ya luego, pues vino Armando Solarte con PNL y luego vino Luis Fernando López, mi profesor de la Academia de Hipnosis, con la cual estuve un año, y ya la experiencia que hemos ido adquiriendo a lo largo de todos estos últimos años. Entonces, homenaje para todos ellos, pues por supuesto, porque así son es. seres que han aportado enormemente. Eso, porque eso por fin me hizo ver la medicina de una forma más integral, ¿sí? Global, no solamente ese paciente bajo un síndrome clínico o hipertensión, diabetes, rinitis, asma, conjuntivitis, no, algo más allá de ese fenómeno clínico. ¿Sí? Entre otras, ese algo más allá, Calixto, y aquí voy a aprovechar para hacer la cuñita. Es algo que vamos a explorar precisamente en la charla que vamos a tener de hoy en 8, el próximo jueves 13 de junio, en el edificio Square, en el auditorio Gold, en el mismo edificio de Nexmoda en Medellín. Y por eso los invitamos a que desde ya, porque saben que esto se repite siempre, abrimos una convocatoria y 2 horas está copada. Miren, esta mañana apenas fijé el aviso, ni siquiera esta mañana, esta tarde, en el que estaba contándole a la gente que vamos a estar tú y yo ese día para hacer una charla que se va a llamar Un viaje al subconsciente. La abrimos a las 2 de la tarde y ya tenemos como 130 personas inscritas de 200 que nos permite como máximo el auditorio. En realidad de 180, así que por favor, los que se quieran inscribir no lo dejen para luego, escríbanlo ya mismo a este WhatsApp 310-654-4010. 310-654-4010. Es entrada gratuita. Aprovechemos esta posibilidad. Obviamente el que se inscriba que esté seguro de que pueda asistir, porque si no le va a quitar el cupo a alguien que en verdad quiera estar presente, y por eso desde ya vamos a contar con este maestro que es el doctor Calixto Herrera para que hablemos de todas estas cosas maravillosas y profundicemos mucho más de esto que estamos hablando hoy, ¿sí? Entonces, gracias por esa cuña maravillosa y gracias a ti por permitirme pues transmitir estas experiencias que yo he tenido. Nada de lo que decimos aquí es dogma. Esto, las bases científicas apenas comienzan a conocerse. No es un método científico en el cual podamos explicar esto, pero lo importante es que lo que yo he visto es que hay una coherencia y se concatena con las experiencias y con las sanaciones que vemos los pacientes. Y si no hay la sanación, el solo hecho de conocer el origen de ese proceso mental, emocional, espiritual y de esa enfermedad que está viviendo ya de por sí es muy terapéutico. Entonces, volviendo al útero, ¿qué sucede con ese bebé en el útero? Encontramos escenarios como los siguientes. Yo nunca había oído gritos más desgarradores cuando con Juliana Arbeláez, que es una mujer extraordinaria, haciendo esa técnica de meditación bajo respiración holotrópica, que tú empiezas a hacer como un proceso de hiperventilación y después de 20 o 30 minutos entras como en otro proceso, sí, y te vas a fenómenos desde vidas pasadas o a recordar los traumas tuyos, etc. No había oído gritos más desgarradores que el de 3 mujeres, y ¿sabes cuál era el origen de eso? La pelea con sus madres, porque en el útero, cuando ellas se sentaban en una silla, y muchas de ellas las ven el proceso, lo recuerdan luego de salir de ese estado, en que su madre se sentaba y se sobaba la barriga y le decía: mi amor, tú vas a ser la niña más buena, la más linda, la más juiciosa, vas a entregarle mucho amor a la humanidad, te vas a dedicar, vas a hacer esto y vas a hacer y vas a hacer y vas a hacer. El vas a hacer es que la programó, ¿sí? Eso se llama el proyecto Sentido de Vida. Y resulta que llegó un momento a los 30, a los 30 y pico de años, que vivían en contracomunidad, ayudándole a todo el mundo, Médicos Sin Fronteras, un poco de cosas, cuando dicen, bueno, ¿y yo qué? Todo el mundo se ha casado, todo el mundo tiene casa, carro y beca, y yo entregada a la humanidad, ya no sé. Y entran en este choque
y como es el cuento ese de Papalito Ortega, ¿qué yo qué? ¿Sí? Y resulta que el origen de eso fue una programación que tuvo desde el vientre. Desde el vientre el niño siente ese espíritu, siente ahí el rechazo de papá, de mamá. Desde el vientre escucha que su padre pelea con su madre y dice que no quiere tener ese bebé, ¿sí? Desde el vientre él experimenta todo el miedo de esa mamá. Cuando yo les pregunto, ese niño que llega, que a los 8 días comienza a hacer alergia a las proteínas de leche vaca, eso casi que no riñe con las curvas de producción de anticuerpos y todas esas cosas. Entonces, hay una preactivación, que fue la hipótesis que yo lancé hace muchos años y ahora se reconoce como cierto. Desde el vientre que también diga, yo quería era un niño y no una niña, o al revés, ¿no? Esa sí que es de las peores, me la he encontrado también, ¿sí? Entonces, ese individuo desde ese momento comienza a percibir todo eso y se lo comienza a tomar personal. Perciben hasta la infidelidad de ese padre, de esa soledad de esa madre. Y desde ahí en el vientre comienzan a elaborar sentimientos de culpa o de victimización o toman partido con papá o con mamá, ¿ves? Y ese ego se va reforzando a lo largo de su vida. Y ello impacta en su salud mental, emocional y en su salud física, que es algo que para mí, ¿cómo va a ser posible? Pues sí es posible. ¿Sí? Y la ciencia y la neurociencia han mostrado cómo si desde el útero hay trauma, violencia infantil, en el embarazo y toda esa otra cosa, ese tiene una probabilidad estadísticamente significativa, se llama OR, 2 o 3 veces sobre la población normal de sufrir depresión, psicosis, paranoia, hasta esquizofrenia, ¿sí? Bueno, entonces, todo el exosoma, se llama así, de externo, en el cual vive la madre, lo está afectando, ¿sí? Desde la química, desde los contaminantes, desde los pensamientos, desde la dinámica social y familiar. Todo lo está afectando a ese bebé. Aquí le tenemos que decir a estas más de 200 personas que nos están viendo y a las muchas que nos van a ver luego, porque esto va a quedar colgado en el Instagram y en el canal de YouTube. Y por cierto, vas a quedar al final como colaborador también, Calixto, para que lo dejes en tus redes. Entonces hay que empezarle a decir a la gente, miren qué tan importante es la vivencia del embarazo, cómo vivirlo de manera armónica, equilibrada, cómo vivirlo en una homeostasis perfecta, para que ese ser que se está, ojo a esta palabra, incubando en ese vientre materno, cuente con el amor profundo de esos seres que le dieron origen, cuente con un entorno o exosoma que lo estás mencionando de una manera distinta, pero muy linda. Entonces, eso me parece muy, muy, muy especial que cada uno de nosotros lo entienda. Yo quisiera que ahondáramos un poco en esa parte, Calixto, porque es que me ha pasado con muchos pacientes en aquello del sexo que no se quería, es decir, en que yo quería tener un niño o una niña y resulta que me nació fue el sexo contrario, y entonces es posible que eso influya luego en que ese niño después encuentre que tiene inclinaciones homosexuales, por decir algo, y cómo hacer para que esa mamá se quite de su subconsciente esa culpa que empezó a cargar porque se dijo, Dios mío, yo creo que esto me está ocurriendo porque yo durante el embarazo pensé y quería que fuera este sexo y no aquel, y entonces cómo volver otra vez a reemplazar, a reprogramar toda esa información que en un momento se quedó fijada en un subconsciente y que puede originar culpas, dislateralidades, cambios por completos en el comportamiento. Eso me parece importantísimo. Es decir, nosotros decimos técnicas de hipnosis, sí, pero ¿cómo llegar a eso, Calixto? ¿De qué manera concretamente podemos nosotros permitirle a esos seres que vuelvan a encontrar ese equilibrio? Pues mira, no es fácil, ¿sí? Primero, comenzar desde la conciencia de esa reconciliación de esa madre con ese bebé. Segundo, desde el mismo útero, porque lo primero que les digo yo a las mamás cuando les explico esto, le digo, ni en broma te sientas culpable, porque él escogió la mamá y el papá perfecto, justo y exacto, con sus virtudes y aprendizajes por hacer. Entonces, en el plano espiritual no hay juzgados ni culpables, solo quien aprende y quien no aprende. Okay. Entonces, ni
broma, pero me les pongo así, ni en broma te juzgues o te culpes, ay, porque empieza ese cuento, por mi Me culpa y por encanta mi eso, culpa. me encanta eso que estás diciendo. La culpa es un modelo social que de una u otra forma nos ha enseñado ciertas convivencias, porque si no, uno mataría y comería de muerto, como decía mi papá. Sí, pero la culpa en sí es una creación de nuestro intelecto, de nuestra mente, de la sociedad, de los programas religiosos, etcétera. Porque todo es un aprendizaje espiritual y Además todo que la sucede. culpa está tocando ese, por mi culpa, ese timo modulador inmenso del Oh, sistema inmunológico, ¿no? yo no creía en eso, hijo, pero te lo juro. ¿Y cómo te parece que voy a instaurar un ángel, una paciente bajo hipnosis y le digo, vas a tocarte tu pecho aquí y te vas a hacer así, cada vez que toques tu pecho vas a recordar que tú eres un ser de luz, ta, 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 bueno. Y me dice, no, 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 ahí no. ¿Por qué? Porque ahí está la culpa. ¿Cómo así que ahí está la culpa? Sí, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Y Claro, yo, ¿cómo? No lo claro. podía creer, ¿sí? ¿Cómo eso puede hasta impregnarse en nuestra mente Claro, subconsciente, ves? por supuesto. Entonces, volviendo al cuento, primero, desde el útero, tú decirle al bebé, hablarle como si fuera una persona porque esté entendiendo, porque entienda que es distinto de mente a cerebro, es una conciencia que es algo superior. Yo digo que Decirle, ese bebé no entiende lenguajes, pero sí entiende frecuencias, sí entiende códigos que identifica y que interpreta de una manera específica. entiende todo, por donde sea, así que decir. Entonces decirle, no es tu culpa, este rechazo que yo he sentido inicialmente era porque tenía miedo. No estabas planificado materialmente, pero en el plano espiritual, desde que estás aquí es porque así era. Así es. Eres bienvenido, te acepto, te honro, te reconozco y te bendigo. Te libero de mis miedos, de mis culpas, de mis tristezas. Esas déjamelas a mí, no son tuyas, ¿sí? Tú eres un ser divino que vienes a experimentar y tú me escogiste y tú te permitiste ser tu madre. Así que comienza desde ahora a entender que somos amor y yo estoy aquí y amor son aprendizajes. Escogiste esta mamá, tengo esto, pero eso no es tuyo, no te pertenece. Qué bonito eso, Calixto. No te imaginas el alcance que puede tener esto para tanta gente, porque yo sé que ese drama lo vive mucha, mucha gente, y cuando tú les estás diciendo exonérense de sus culpas, que no les pertenecen, en realidad no existen allí, realmente yo creo que estamos haciendo un proceso de sanación muy grande. Yo creo que la sanación comienza cuando empezamos a tomar conciencia de lo que nos está ocurriendo. Yo ahora entiendo por qué siempre mi abuela me decía, tome conciencia, mi hijo, Ave María. A mí me lo decían distinto, madure, y ya el maduro me sabía. No, no hablemos de Maduro, eso sino. Bueno, mira, hay otra cosa y es que yo creo que uno tiene que aprender a conocerse a sí mismo. Vuelvo y aprovecho para hacer una cuñita porque también el martes 18, vamos a hacer un streaming muy especial. Les iremos informando por las redes, pero ahí fije ese link para inscribirse. Vamos a hacer una charla que se va a llamar El poder de conocerte a ti mismo y ojalá empiecen a reconocerse allí. Ah, mira, aquí ya me lo está recordando Camilo. Ahí estaba fijando yo ese link desde el principio para que quienes quieran estar en esa charla también gratuita se inscriban desde ahora a través de ese link y encuentren también esa respuesta. Porque esto que estamos hablando hoy, Calixto y yo, complementa a la perfección eso que vamos a mencionar en el poder de conocerte a ti mismo. Así que también aprovechen e inscríbanse en ese link que están teniendo allí. Es que hoy teníamos muchas sorpresas y muchas cosas por contarles, así que maravilloso. Esa va a ser una charla virtual, como lo está diciendo aquí Camilo, poderosa, sí, porque ese es el poder de conocernos a nosotros mismos y por eso esa invitación. Así que ya veremos, pues, ya saben, sí hay forma de asistir virtualmente, estamos contestando esa respuesta justamente. Bueno, vamos, mira que es que el tiempo se nos va avanzando de una manera que yo me quedo sorprendido, hombre, Calixto, pero eso es una buena señal. Eso significa que estamos gozándonos este proceso y que realmente lo que estamos haciendo a través de esto es generando ganitas que son las que vamos a complementar en nuestra próxima charla
del del jueves 13 de junio, 6:30 de la tarde, edificio Square, auditorio Gold, entrada gratuita. Quienes se inscriban en el teléfono que dejamos anteriormente, escriban ahorita mismo por el WhatsApp, porque creo que están a punto de cerrarse ya las inscripciones, a pesar de que apenas hoy pusimos el aviso y apenas hoy lo contamos en las redes. Recuerden, 310-654-4010, 310-654-4010, y allí vamos a estar también con Calixto profundizando aún más en estos temas, en eso que hemos denominado un viaje al subconsciente. Así que aprovechen, escriban ya, mañana les van a responder en ese WhatsApp, pero escríbanlo de una vez para que en realidad separen su cupo de una vez, ¿ok? Bueno, entonces te decía, vamos a redondear, porque aquí ya empiezan cosas muy importantes, historias de suicidios, de depresión, de ansiedad, de hiperactividad, de cosas que uno dice, pucha, ¿cómo manejamos esto? Muchas veces están inscritas en esos códigos que estábamos mencionando y que realmente nos está diciendo, vale mucho la pena que tengamos en cuenta esto, porque podemos cambiar el libreto, podemos ser guionistas de nuestro propio proceso de desarrollo y, por supuesto, de volvernos a encontrar con esa salud. Eso es muy importante. Ya les decíamos, por favor, entendamos esto. Ahora no les van a contestar en el WhatsApp, pero va a quedar inscrito el mensaje y mañana, cuando mi asistente Melissa vea esto, les va a confirmar su asistencia. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué decir de eso último que te decía yo? Entonces, mira, eso puede dar origen desde el que quería hombre o mujer, pensamiento, no valgo, ni siquiera soy invisible. Hay otras personas que le dicen que soy invisible, es como si no existiera. Es que no merezco, ¿ves? Porque, pues si no merecí nacer, si yo iba a nacer, debía haber nacido hombre y no mujer o viceversa, entonces no merezco nacer, porque no soy aceptado y no me acepto yo mismo y me rechazo a mí mismo y no me considero digno. Y eso me genera un sentimiento de minusvalía permanente y de no encajar y de no pertenecer, y eso me hace rechazarme, sentirme rechazado, aislarme, o por el contrario, querer ser monedita de oro para todo el mundo, para ser aceptado, ¿sí? Entonces algo que para mí fue trascendental leer fue lo de las 5 heridas del alma, porque allí está circunscrita el 90% de la patología humana. Es una cosa extraordinaria, ¿sí? Esas heridas de traición, de rechazo, de humillación, de soledad, de abandono. Todo eso es lo que circunscribe y lo que el ego, como no sabe ni que tú eres un ser divino, ni que escogiste ese papá y esa mamá, ni que todos esos aprendizajes trascendentales de lo único que se trataba era de evolucionar espiritualmente, ese ego no tiene la menor idea de procesos ni de aprendizajes. Entonces, ese ego, que es la personalidad que nosotros estructuramos desde el útero, luego insisto, hasta ahora, desarrolla mecanismos de defensa. Me explico, la culpa. Entonces, en algún momento dado de nuestra vida, la culpa fue un mecanismo que nos sirvió para, por ejemplo, con lo más común, el niño en el estudio, con los padres. Ay, no, si yo pierdo el colegio, entonces, ¿qué va a decir mi papá y mi mamá? Entonces, los liberamos primero. El amor de papá y de mamá es incondicional y no depende de tu nota, ¿sí? Hay que decirles eso a los niños. Porque ese estrés, el ego, lo que más le duele es que le mortifica que lo juzguen y lo culpen. La nota y luego viene ese juicio, ¿sí? Entonces, esa culpa en algún momento sirvió para estudiar, para sacar cojones, como dicen los españoles, y para muchas cosas en tu vida, y la mente subconsciente dijo, ve, eso le sirve, entonces alimentémosle la culpa. Pero llega el momento en que al final te está destrozando. Entonces la cura resulta más mala que la enfermedad, como dice la canción. El victimismo, tuve ganancias secundarias de sentirme una víctima, ¿sí? Me chochorearon más, me ponía más atención, y eso me hizo unas ganancias secundarias. Entonces eso fue un mecanismo de defensa, ve, esto le sirve. Así como el fumar. Cuando me metí en el primer cigarrillo, estaba muy tensionado porque no encajaba en esa sociedad, en ese grupo, y cuando refumé mi cigarrillo, y todo el mundo, uy, Calixto fuma, ese es como un berraco. Y yo me sentí,
wow, soy el chico de la... Y me sentí incluido y me sentí poderoso, fuerte y confiado. Entonces la mente subconsciente dijo, ve, eso le sirve, eso lo serena y lo hace sentir empoderado y confiado. Pues démosle más cigarrillo, que busque fumar más. O el tomarse el trago, lo mismo. O el comer, ve, cuando comió, eso lo hizo sentir bien, tranquilo, relajado, se acomodó bien. Entonces, eso que antes era un mecanismo que sirvió, porque era un mecanismo de protección, con el paso del tiempo se convierte en tu tortura o en tu enfermedad. ¿Ves? Ok. Entonces, todos estos mecanismos tienen inicialmente funciones protectoras, pero luego, en el tiempo, cuando ya han cambiado las cosas, te vuelves una víctima de Y ese proceso. se convierten en barreras, en bloqueos que no te van a permitir avanzar. Calixto, hermano, se nos fue el tiempo, no te imaginas lo agradecido que estoy con esa presencia tuya aquí, con tu sabiduría, con tu conocimiento, con tu experiencia, con el ser humano tan maravilloso que eres y qué bueno que podamos compartir. Yo me siento muy honrado de que podamos compartir ese espacio de la próxima semana, el jueves 13, y por eso, de verdad, yo sé que vamos a profundizar mucho y yo creo que el mensaje que queda aquí para todo el mundo es, hay esperanzas, podemos modificar nuestra estructura física, emocional, mental y aún espiritual. Y eso significa que tenemos que conocer algunas herramientas básicas, ocasionalmente teniendo que ser guiadas por alguien que conozca un proceso, pero que sin duda hay formas de cambiar esos registros que se han quedado, de modificar nuestro comportamiento y por supuesto la expresión de esos sucesos guardados a través de esos signos o síntomas. ¿Es así? Es así, Nico. Y yo para terminar, infinitas gracias a ti y a todas las personas que se han tomado el tiempo de escucharnos y que estoy seguro van a ir a esa presentación que vamos a hacer con mucho amor, desde el conocimiento de lo que tenemos. No estoy hablando de nada raro, sino de las experiencias que yo he tenido, ¿sí? De ese estrellarme contra algo que yo chocaba y no me entraba en mi mente de científico, no me entraba esa vaina, ¿sí? Pero pues la vida me ha llevado y ahora encontrar el origen. No solamente ahora estoy estudiando neurobiología del comportamiento humano, porque ahora puedo entender qué sucede en el cerebro o comenzar más bien a entender en el cerebro en todos estos estados, desde la emoción, desde la hipnosis y desde los traumas, todas estas cosas, cómo están reflejados en el cerebro. Y quiero leerles algo para terminar, si tú me lo permites, de algo que una vez dije, bueno, ahora que sé tanto, tanto diplomado, ¿qué voy a hacer pues para práctico para la gente? Entonces desarrollamos una cosa que llama programación neurolingüística para los niños desde el vientre o de los nacidos, y tenemos experiencia de unos 108 o 110 pacientes con unos resultados extraordinarios, ¿sí? Esto le decimos a la mamá o al papá, ojalá lo hagan ambos, lo graban y se lo dicen de viva voz en la noche, en esa primera horita del sueño, ¿sí? Con una intención amorosa. Oye bien esto, ya naciste. Muchos ni siquiera tienen la conciencia de que han nacido. Eso para mí era imposible, pero lo he encontrado, ¿sí? Ya naciste, te reconozco, te acepto y te honro. Tú eres mi hijo o mi hija amada, esperada, protegida y cuidado por mí siempre. Recuerda que siempre puedes contar conmigo y que siempre te llevo en mi mente y en mi corazón. Recuerda que eres un ser de luz, que tienes un plan maravilloso de vida. Eres capaz de expresar tus miedos, sentimientos y emociones, y por sobre todas las cosas, recuerda que tú sabes expresar el brillo del amor, la luz y la paz que eres, la que ya está en ti. Te libero de todos mis procesos, miedos, culpas, temores, ansiedad, rabias, expectativas y aprendizajes. Déjamelos a mí, que yo sabré cómo asimilarlos con todo mi amor. Te amo infinitamente y recuerda que siempre te llevo en mi mente y en mi corazón. Wow. Estas cositas han hecho cambios, pero rotundos, desde niños con trastorno de hiperactividad, que no sé qué cuento, insomnios, onicofagia, que se orinan en la cama, todas estas cosas. Ríete cómo ha cambiado con esta cosa tan simple. Durante 21 días, 21 noches, ha sido liberador para el papá y la mamá, Claro. también, como para eso. Hermano, cerrar
con broche de oro con eso. Realmente yo creo que es una herramienta poderosísima, súper sencilla, va a quedar colgada ahí en el Instagram. Por eso, cuando compartan esta información, que por favor háganlo, miren todo lo que podemos ayudarle a tantísima gente, que esa persona se asegure de escucharlo hasta el final, porque realmente ahí queda un secreto muy, muy, muy especial. Bueno, se nos fue el tiempo, nos la gozamos muchísimo. Este es el preámbulo para eso que vamos a hacer este próximo jueves 13 de junio, 6:30 de la tarde, Auditorio Gol, Edificio Square. Entrada gratuita si se suscriben así en el número del WhatsApp que les di, 310-654-4010. Escriban ahora, mañana les van a responder, pero desde ya separen su cupo porque creo que quedaban muy poquitos cupos. Calixto, de nuevo, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana ya en vivo y qué rico, hermano, contar contigo. Esto es una maravilla. Yo me siento muy feliz. Gracias. Gracias infinita a todos los que con paciencia nos han visto y escuchado. Y gracias a ti, mi gran aprendiz de mago y compañero de este proceso. Me encanta que yo sé que esas palabritas tienen un significado mucho más profundo. Nos vemos, mi hermano. Chao a todos. Descansen, por favor. Es una orden. Muchas gracias a todos. Feliz noche para todos y gracias. Chao, chao. Chao.